Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro del grupo SBS. La verdad que venimos siguiendo muy de cerca lo que está pasando con los mercados, las oportunidades de inversión que se puedan presentar y sobre todo lo que es el proceso de canje de deuda, que bueno, ayer tuvo un nuevo capítulo, así que es súper interesante poder abordar un poco en qué consiste esta nueva oferta, hablar un poco a los inversores que puedan llegar a tener bonos y qué les conviene hacer, si entrar o no entrar, y después qué otras oportunidades más allá de tener bonos del canje se pueden presentar, ya sea en renta fija, en bonos, como en renta variable, en acciones. Así que eso es un poquito la idea y el espíritu de este nuevo encuentro del día de hoy. Así que bienvenidos a todos y a todas. Y bueno, vamos a charlar por este espacio de 1 hora máximo, para tratar de abordar un montón de temas. Así que creo que va a estar súper interesante. Cristian Brau y Adrián Yarde Butler, gracias por este encuentro, gracias por la participación, un placer. Y bueno, vamos a arrancar un poquito, si les parece, con lo que es la propuesta de canje, para analizar un poquito qué es lo que presentó Guzmán en estas horas. Hoy se presentó la oferta ante la SEC, por más que ya el domingo dejaron trascender los principales lineamientos, así que supongo que entre mañana y pasado ya se abre esta oferta para que los inversores empiecen a manifestar su voluntad, si aceptan o no, y esto va a durar hasta el 4 de agosto, yo creo que después lo van a volver a extender hasta fin de agosto. Me parece que un poco el plan también es ese. Adrián, ¿querés empezar vos un poquito dando algunos detalles de lo que es la oferta? Sí, dale, seguro. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y gracias por sumarse. A ver, lo voy a tratar de hacer lo más simple posible. El gobierno lo que está planteando acá es 6 bonos nuevos con vencimientos que van de 2030 hasta 2046. Los cupones son Step Up y tiene un cupón promedio más o menos de 3,15. Ahí, bueno, depende mucho de cómo terminen quedando definidos los bonos que cada uno, pero uno puede imaginar que va a haber determinadas tendencias y decir, bueno, el cupón medio anda atrás en 3,15. Las quitas de capital son de 0% para los bonos del canje anterior, 3% para los globales. El primer pago recién se hace el año que viene, en septiembre, con lo cual ahí hay bastante tiempo sin pagar nada. Y encima se trata de un pago medio simbólico porque el cupón es de 1/8, con lo cual es casi cero, por ponerle algo mayor a cero. Los intereses corridos el gobierno los quiere pagar con un bono que vence en 2030, y las amortizaciones en general son muy graduales, empiezan en 2025, pero recontra gradual todo. En términos de valor presente, que es lo que tratamos de ir midiendo para comparar las distintas propuestas, nosotros estamos calculando que la oferta de ahora tiene un valor presente de 53,30, más o menos al 10%, que es como el benchmark que se viene usando. Y acá también uno de los aspectos de repente más importantes es que el gobierno lo que acá está planteando es en su mandato va a pagar más o menos 2.100 millones de dólares, con lo cual sigue plantado en tratar de pagar poco en estos 4 años de Fernández. Y después algunos condimentos adicionales que se agregan en lo legal, ¿sí? En lo numérico, si quieren, la propuesta no es tan distinta de la anterior, sino de la inicial, sino de la anterior que se había conocido a mediados de junio. No cambia tanto los recuperos, pero sí son un poco más ciertos porque desaparecen estos instrumentos de recuperación de valor, como el instrumento de cupón atado a exportaciones que hablamos la vez pasada, o el cupón PBI, con lo cual el recupero es similar, pero si quieren un poco más cierto. Y después aparecen algunos cambios legales que están bastante interesantes, que te pueden alentar la participación. Ahí lo primero es que a los bonistas del canje 2005 les van a mantener el prospecto, que es algo que ellos venían pidiendo de entrada, y bueno, el gobierno se los va a reconocer. Además, van a mantener la cláusula Rufo, con lo cual hay entrar y perderte una mejor oferta en el futuro. Después se premia también a los que entren en esta etapa, reconociéndole, además de los intereses corridos hasta el 22 de abril,
los intereses que corran hasta la fecha de liquidación, que en teoría sería el 4 de septiembre, y además el último condimento que también suma es un requisito de mínima participación, de más o menos, hay unas reglas medio, si quieren, como raras, o varias fórmulas que se pueden aplicar, pero por ordenar un poco, el canje no va a tener validez si no participa 2/3 de los bonos a reestructurar, o por lo menos 60% de alguna serie de 2016 y 60% de alguna serie de 2005. Esas serían como las mínimas condiciones que se tienen que cumplir, las más relevantes. Acá en general el mensaje es, se mejoró un poco el recupero respecto de mediados de junio, y se hicieron algunos cambios legales que incentivan más la participación, ¿sí? Esos son como los principales cambios y las principales características de la propuesta de ahora, ¿no? Está bien. Sí, hoy Alfonso Pratgay dijo la propuesta, entre la primera propuesta y esta, el gobierno está pagando 15.000 millones de dólares más, desde ahora hasta 2030. Hay que ver los números, pero como que, bueno, era muy generosa esta propuesta y la anterior, él lo dice como crítica, dice, el gobierno se hubiera negociado bien, pero la verdad que la primera propuesta tampoco tuvo ni la más mínima aceptación, o sea que comparar contra esa propuesta, mucho Sí, sentido tiene, me parece. yo ahí disiento un poco. A ver, nosotros desde el principio, a los que nos siguen los reportes que escribimos y demás, no me van a dejar mentir, desde el principio nosotros dijimos que Argentina tenía mucho espacio para mejorar la oferta, que había lugar para pagar más sin poner en riesgo la sostenibilidad, y en algún sentido que la primera oferta fue como una especie de patada inicial para arrancar la negociación desde algún punto, pero que de ninguna manera era lo que realmente podía pagar Argentina. Hoy la verdad que uno mira los números y dice, bueno, más o menos algunos dólares, digamos, estamos en la región de lo que Argentina puede pagar, no hay mucho espacio para seguir pidiendo un esfuerzo adicional a Argentina, y me parece que ahí tiene más que ver con tal vez algunas cosas que se van a discutir, eh, respecto a algún sweetener tal vez, o los intereses corridos, pero ya estamos en la región de lo que uno diría, bueno, esto es lo que Argentina puede pagar desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Clarito. Vamos a estar respondiendo preguntas. Les pido que las ingresen al chat. También está después el bloque de preguntas y respuestas, como quieran. No sé, yo escribí a través del chat, pero también pueden ingresar en preguntas y respuestas, cualquiera de los dos las vemos, y a partir de ahí volcamos esas preguntas o los comentarios, así los podemos contestar. Así que siéntanse libres de hacer cualquier tipo de comentario. Bueno, Cristian, teniendo en cuenta esta presentación que hizo Adrián respecto a lo que es la nueva propuesta y las principales características, ¿qué pasa desde el punto de vista inversor? Primero, la gente que tiene bonos que entran al canje, el consejo ahora es aceptarlo. Ahora, me parece que esta propuesta es una propuesta en serio, ¿no? O sea, tal vez de repente la primera, como decía Adri, es un kickoff. Ahora sí, probablemente tengamos más espacio para llegar a un acuerdo, y si llegamos a un acuerdo, creo que ganamos todos o perdemos un poco menos todos, ¿no? Con lo que la respuesta concreta de tu pregunta es sí, habría que aceptar. Después también empieza a haber matices, ¿no? Es decir, no es lo mismo una persona que tiene estos bonos porque los compró hace 2 meses en paridad de 23% o uno que viene recortando pérdidas. Y si bien cuando vos mirás el 53,3 que decía Adri, es atractivo porque tenés todavía un 20% de suba en área, ¿no? En promedio, me parece que hoy los riesgos son otros, tenés que empezar a matizar, porque si vos crees que cuando quieras venderlo lo vas a vender a 12, y me parece que la respuesta es fácil. Vendelo ahora y andate a tu casa, ni siquiera participes. Si crees que puede ser debajo de 10, y le vas a sumar ese 20%. ¿Abajo de Claro, 12 o a 12 o abajo de 10? ¿A qué te referís para que todos entendamos? perdón, de tasa de salida. O sea, Adri, cuando planteaba hace unos minutos de que la propuesta vale en promedio $53, está asumiendo una tasa de descuento, una tasa de realización, de venta, que obviamente la vas a poder realizar el día que tenga los bonos, es decir, el día después del canje. Ahora, esa tasa es un cúmulo de muchas cosas, y esas muchas cosas son básicamente factores externos e internos. Dentro de los factores internos, me parece que la pata macro manda,
a la introducción vos hacías referencia a unos gráficos de Adrián, que él probablemente lo explique 1000 veces mejor que yo, donde en resumidas cuentas, hacia adelante vamos a tener desafíos muy grandes desde lo fiscal, desde lo monetario, desde lo económico, pero también tenemos un contexto externo. Ese contexto externo, la obviedad sería, mira, el 10% de tasa de salida es posible porque la plata sobra, porque nuestros vecinos comerciales están endeudándose a largo plazo y tasas muy bajas, pero también lo cierto es que el día en que todos los inversores tengan el nuevo bono, probablemente veamos un comportamiento de flujos, o sea, de gente que esté tratando de vender, de tener productos que al ser líquidos y al no estar en default, encuentren demanda, y en ese proceso, esa reducción de la tasa me parece que puede no ser inmediata, aun si las condiciones macro son razonables. Entonces, sumando todos esos riesgos, me parece que hay que plantearse en qué lugar está cada uno, ¿no? O sea, para responder tu pregunta. Si la compraste en 22, 23 pérdidas, me parece que es un momento para salir y buscar otras alternativas. Y si venís recortando pérdidas, empezás ya a matizar esos riesgos, ¿no? Porque creo que si realmente te gusta la deuda argentina en dólares como activo, capaz, por una cuestión de flujos, el día después de la liquidación tengas oportunidades de encontrar mercadería a un precio que sea razonable. Todo sin audio. Perfecto. Claro, depende de dónde venga cada uno y también depende, sobre todo, del escenario futuro. Es como decís vos, Cristian, ¿no? ¿Cuál va a ser la tasa o el riesgo país de Argentina? ¿Va a ser 10% si las cosas salen más o menos bien? Y sí, digamos, si el canje sale bien, pienso yo, ¿no? Y nos vamos recuperando de la cuarentena, puede ser que Argentina vaya a tasas del 10%. Hoy no parece ser el escenario más probable, pero yo creo que no es imposible. Hoy los bonos, vos viste que la oferta vale 53 a 10%. Los bonos valen, ayúdame, pero más cerca de 42, 43 dólares, no valen Sin duda. 53. Quiere decir que el riesgo implícito dentro de esta propuesta, digamos, la gente, el inversor lo está viendo en que la tasa de esa famosa de salida va a ser 12, 13%, no 10%. Entonces es lo que dice hoy el mercado. Sin lugar a dudas. Pero por eso yo te decía, vos para pensar o ponerte a fantasear, porque hoy la realidad es que proyectarlo bajo argumentos sólidos y cuantitativos es difícil porque hay mucha información que no conocemos. Es decir, vos para pensar si el riesgo país de Argentina, más allá de que el mundo hoy te ayuda, porque hay mucha plata dando vuelta buscando riesgo, vos tenés que esperar al día después de la oferta si existe algún tipo de programa macroeconómico y si ese programa macroeconómico es o no es consistente, si se basa o no en una lectura adecuada de los problemas. Me parece que son muchos factores, entonces vos ese 20% que tenés de suba que te separa contra ese valor target, la realidad es que es atractivo, pero no hay que perder de vista los riesgos que eso conlleva. Porque además hoy se acercaron las puntas, todavía tenemos que ver el desenlace, puede ser que incluso ese 20% sea un poquito más alto porque incorpore, como decía Adriana hace unos minutos, algún sweetener, algún producto de esos asociados a las exportaciones o como en el 2005 asociado al PBI, que terminen de acercar voluntades, ¿no? Pero bueno, sin lugar a dudas, y yendo a tu pregunta concreta, creo que esta oferta es atractiva. Si vos hoy tenés los bonos y aceptás los riesgos implícitos de esperar, creo que tiene sentido participar en el canje. Sí, yo creo que lo más complejo es, si vos tenés bonos, quiero su opinión, la opinión de ustedes, lo más complejo es quedarte con los bonos y no entrar al canje. Salvo que quieras litigar, porque si vos te quedás con los bonos, no entras al canje, en esta instancia, por ahí te enchufan otro bono que no querías, ¿no? Porque yo creo que el prospecto de esta oferta, Sí. igual que el anterior, te dice, si vos no aceptás, no sé, tenés un bono corto, 2026, y podés elegir un bono 2030. Si no aceptás estar en canje, de prepo te pueden dar un 2046. Sí, yo creo que ahí en ese sentido Adrián recién remarcó el punto clave de los cambios, ¿no? O sea, con relación a no la primera oferta, sino a las últimas que se conocían, más allá de que no hubo grandes modificaciones en términos de valor, me parece que esas modificaciones legales apuntan a
ordenar incentivos, ¿no? Es decir, ya, acordate que antes, si vos participabas y eras el único que participaba y los demás no participaban, tenías un riesgo muy grande de quedarte con un producto que tuviese poca liquidez. Me parece que con estos cambios legales te evitaron ese riesgo, y además también te dieron un incentivo de no solamente te quité el peor escenario de la cancha, sino que además, si participas hoy, te vas a llevar un cupón extra, que como están las tasas en el mundo, no es menor. O sea, pensemos que entre el 22 de abril y el 4 de septiembre hay más de 100 días de interés corrido, y a las Eso te lo tasas... dan, Cristian, eso te dan un nuevo, por los intereses corridos, un nuevo bono, ¿no? Exactamente, o sea, no vas a llevar el 100% de los intereses, pero vas a obtener un bono que a una tasa del 10% está en área 50%. O sea, por lo menos te vas a llevar un 50% de los intereses que tenías. Y si vos manifestás tu voluntad ahora, además te reconocen los intereses desde el 22 de abril, perdón, hasta el día de que liquiden los bonos, que es el 4 de septiembre. Y como te decía recién, eso es un montón de días que en términos de tasas de los bonos anteriores es un porcentaje muy importante comparado con las tasas del mundo. Uh-huh. Acá me pregunta Guillermo, está bueno, ¿no? Porque ya a medida que vamos hablando empiezan a surgir interrogantes. Dice, ¿por qué cuando salió el canje en abril los ejemplos se daban con rendimientos del 12% y ahora se dan con el 10%? Tiene razón, porque en aquel momento todo el mundo especulaba con que la tasa de salida más razonable era el 12%. Y eso obviamente tiraba para abajo, cuando decía, bueno, ¿cuánto vale esta oferta? Se tiraba muy para abajo. Ahora se hacen todos los ejemplos con rendimiento del 10%. No sé muy bien por qué pasa esto. Creo que tiene que ver con también la mejora que hubo de los bonos argentinos en el mercado. Como los bonos En se van general, acercando a ese 10%, un poco la convención es, bueno, calculemos el 10% que es posible. En abril parecía imposible que la deuda vaya a rendir 10% una vez que se haga el cambio. Pero bueno, no sé, eso es, digo, en principio lo que tiene que haber es una medida homogénea. Todo el mundo compara con el 10%, si no, es comparar peras con manzanas, cuando hablas de la propuesta argentina y la propuesta de los distintos acreedores. sí, fue algo, a ver, la tasa de 10% fue algo más formal en realidad. En las discusiones del gobierno con los fondos, el gobierno creía que su oferta podía valer 8%, ¿sí? No 10%, y los fondos decían, bueno, para nosotros esto vale 12%, y simplemente para anclar las discusiones alrededor de un punto fue que dijeron, bueno, agarremos 10%, y se convirtió en una suerte de convención en las propias negociaciones del gobierno con los acreedores grandes, que obviamente después fue tomando el resto del mercado, pero como decíamos al principio, ¿no? Yo creo que acá tanto los precios como nuestras expectativas puntuales están reflejando que nosotros no estábamos esperando algo en torno a 10%, sino más cerca de 12%. Si uno mira los precios del mercado, está más implícito algo más cerca de 13%, tal vez, que de 12%. Con lo cual creo que ese 10 en realidad tiene más que ver con cómo se fueron anclando las negociaciones entre gobierno y BlackRock y fondos alrededor de un punto, ¿no? Yo no lo tomaría como mucho más que eso. Uh-huh. Bueno, y de la tasa de aceptación, que digamos, es lo que se viene, ¿no? La discusión de cuántos pueden llegar a adherir. Yo creo que una sensación era el domingo a la noche o el lunes a la mañana, donde, bueno, empezaron a salir algunos reportes de bancos internacionales diciendo que la oferta era buena, después algunas expresiones, no sé, de el Erian, que era el ex PIMCO, ahora trabaja en Allianz, pero que es un tipo muy seguido en el mercado. No sé, yo vi un informe del Citi, o hubo varios informes de bancos internacionales, un poco elogiando la oferta. Pero bueno, después también trascendió un poco lo que dijo Guzmán, me lo dijo ayer también a mí, en una entrevista que le hice en el ministerio, que BlackRock no acepta la oferta. O sea, esto no fue consensuado ni fue negociado con el grupo ad hoc. Entonces la pregunta que hace también alguien acá, que no la encuentro ahora, pero que recién la formulaban, y la pregunta que nos hacemos todos es, bueno, ¿cuál es el poder que tiene este grupo ad hoc para o bloquear la oferta, sobre todo de los bonos de canje 2005, o, digamos, para que el porcentaje de aceptación sea inferior? También hay que tener en cuenta que BlackRock no es un fondo que tenga como norma litigar. No tiene nada que ver con el fondo Elliott,
¿no? De Paul Singer, que compraba los bonos para litigar. Ellos no compraron los bonos pensando en litigar a futuro. No, seguro. A ver, yo lo que tengo entendido es que, primero, la oferta es buena, o sea, está, como yo le decía antes, está en línea con lo que puede pagar Argentina. También está en el rango de lo que pueden aceptar los fondos o de lo que los fondos estuvieron diciendo que estarían dispuestos a aceptar. Tengo entendido que algunos de estos, el comité de acreedores más importante, que es este de la suma de la DOC con los bonistas del canje, tenían pensado sacar un comunicado inicialmente diciendo que todavía no aceptaban la propuesta, pero que les parecía que veían con buenos ojos el cambio de actitud del gobierno y la tolerancia a mejorar digamos, y a escuchar las demandas. Ahora se habla de que tal vez no lo terminen publicando todavía, pero bueno, a ver, ahí lo más importante es que estos acreedores están tratando de tomar una posición unificada. Dentro de ese bloque hay fondos que realmente tienen incentivo a aceptarla, esta oferta. Nosotros estuvimos mirando un poco, haciendo un poco de data mining y mirando, bueno, a ver cómo son las carteras de los distintos fondos más grandes que están en el ADOC y cómo le cae a cada uno esta oferta en términos de recuperos. Y en verdad no hay ninguno que esté abajo de más o menos 52 al 10%, pero hay algunos que están en torno a 55, 56, que uno diría, bueno, esos fondos van a aceptar, pero bueno, obviamente estamos hablando de que tratarían de tomar una posición unificada. Y bueno, tienen como comité, digamos, si uno suma todos los bonos que se están reestructurando, ellos tienen 1/3 de la deuda, con lo cual arreglar con ellos no te alcanza para tener el canje listo, pero sí que si ellos se te oponen no podés alcanzar las cláusulas de acción colectiva. Yo tampoco esperaba que de una ellos manifestaran apoyo, porque la verdad es que hoy el incentivo es a seguir negociando. Si la oferta ya está oficializada, digamos, como acreedor, si alguien creyera que esta realmente es la última oferta, y bueno, lo que puedes hacer es esperar a los últimos días y aceptar después, digamos, ¿no? Sí, siempre la Igual, aceptación se da en el último minuto, ¿no? Estos canjes. por eso, imagínate que esto ya quedó como un piso, ahora tratarán de llevarte algo más. Ahí se habla un poco de que ahora la diferencia que falta cerrar podría llegar con algún instrumento, con algún sweetener o con algún instrumento de recuperación. Otros hablaban de que Yo le BlackRock pregunté y a los fondos Guzmán, más grandes. sí, Adrián, yo ayer le pregunté a Guzmán, no en la entrevista que salió publicada, sino en la charla posterior, digamos, cuento una pequeña incidencia, tampoco es secreto, ¿por qué no se incluyó el cupón que venían charlando, pues había trascendido primero cupón PBI, después se dijo cupón por exportaciones, ¿se acuerdan, no? Que se habló de entregar un Sí, cupón sí. atado a. Y él me dijo, mirá, no lo incluimos porque la evaluación que le daban los inversores era demasiado baja y ya habíamos tenido una mala experiencia con el cupón del 2005, ¿no? Que el cupón del 2005 tuvo una evaluación entre 0 y 1, diría yo, o sea, cuando se hizo el canje 2005, y después al gobierno le salió una fortuna, porque hubo un montón de pagos que se hicieron, entonces se entregó un instrumento que no se le asignó ningún valor, que no mejoró la aceptación de la oferta, y después hubo que pagar un montón de plata. Y en este caso me parece que pasaba algo parecido, ¿no? Entonces él me dice, lo que preferimos es dar un incentivo más concreto, como es el tema de los intereses corridos, bueno, y otras cuestiones que estuvimos comentando recién, que aumentaron un poquito, por lo menos, el valor de la oferta. No mucho respecto a junio, pero sí bastante respecto al original. Entonces, por eso dice que no lo incluyeron. Creo que esa discusión me da la sensación que está zanjada, pero hay que esperar a ver si aparece algo. Sí, seguro. También se hablaba de que los grandes fondos le iban a pedir que mejore un poco las condiciones de este bono que van a dar por compensación de intereses. Digamos, Ese lo bono, más importante del mensaje creo que es que van a tratar de usar este último tiempito que queda para llevarse algo más, ¿no? sí, sí. Acá me preguntan si ese bono de intereses, por los intereses corridos o que va a haber hasta el 4 de septiembre, está incluido dentro de los $53 de la oferta. Sí,
Sí, es parte Sí, del sí, 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 sí. cálculo que da $53. Sí, o sea, la oferta asume, o sea, el cálculo es el valor de entrar al canje, con lo cual no solo cuenta ese bono, sino que asume que vos, como entras ahora, cobrás los intereses hasta el 4 de septiembre, ¿no? Ujú. Sí, Cristian, acá me pregunta por el canje local, si puede haber una especificación. Bueno, vieron que las leyes en dólares sí dieron la opción de especificarlas y que muchos optaron por esa posibilidad. En este canje de ley local, yo estimo que van a dar esa posibilidad, porque Guzmán está con el tema de todo lo posible incentivar la curva de pesos y el ahorro en pesos, digamos, ¿no? Porque dice que de esa manera puede haber más créditos, una manera En también de absorber activos en pesos. pesos, te dice. Sí, tal cual. Mira, a mí me da la sensación de que la oportunidad de participar en la oferta en dólares, partiendo de un producto en dólares, ya sea una lete o un bono ley local, va a estar presente. De hecho, lo dijeron en el comunicado que estuvo el domingo. No sería raro también, como vos decís, alguna oportunidad de participar a través de y recibir instrumentos en pesos. No sería raro. Lo que sucede, por supuesto, es que las condiciones de esos instrumentos no son las mismas que las que eran hace 2 meses. Es decir, nosotros hemos tenido en nuestros fondos la posibilidad de directamente, partiendo de pesos, comprar activos en dólares y usar eso como un vehículo para obtener productos en pesos asociados a inflación a paridades más bajas, porque pensábamos que podía darse lo que efectivamente se dio, que es una suba muy importante de las paridades. Nos sorprendió el tiempo y la velocidad, por supuesto. Rápido, muy rápido. Exactamente, tal cual. Como en el equity, como en las paridades de la deuda en dólares, realmente fueron bastante vertiginosos los últimos 2 meses. Me da la sensación que esa suba de las paridades también le quita hoy atractivo a la opción de, partiendo de un bono en dólares, obtener un bono en pesos. Pero bueno, también es cierto que siempre existe alguna posibilidad de que a través de la oferta, que hoy no la conocemos, te mejore, ¿no? Me parece que el ejemplo más claro es el TJ20. Más allá de las perspectivas que podíamos tener cada uno, después, el día que hubo que salir a rolear eso, apareció de repente la posibilidad de dolarizar, que capaz no era el escenario base de todos los inversores, incluidos nosotros. Me parece que puede ser una opción, pero no descartaría de vuelta la posibilidad de tener acceso a productos similares a los que ofrecieron el domingo. De hecho, nosotros en los fondos, como gestora, nuestra jugada con la deuda en dólares vino por el lado de los CAC viejos y el tramo corto, pero no con la ley global, sino con la ley local. Por lo que, por una cuestión de teoría de los actos propios, te diría que creemos que vas a tener la opción de mantenerte en una opción dolarizada. Acá me preguntan los intereses que vencieron el 22 del 4, o sea, de los bonos, esos 3 bonos que vencieron el 22 de abril, que no se pagaron, entran en este nuevo título. O sea, vos no los cobraste, lo que te van a dar por esos intereses es un bono al 2030 con un cupón del 1% anual. Es así. Sí, es correcto. Está bueno. A ver, digo, para contestar esas dudas puntuales. Acá preguntan, Adrián, también qué pasa con, digamos, qué posibilidad hay que Argentina vaya al 10%, ¿no? Ahí ya planteamos, bueno, qué es lo que viene. Se hace el canje. Ahí mucho va a tener que ver, primero la adhesión. O sea, cuánto es la adhesión del canje? No va, creo yo, pero te escucho a vos, no va a ser lo mismo que el 95% de los inversores acepte el canje que él acepte un 70%. O sea, ya eso le pone un valor distinto al precio de los bonos, creo. Y después todo lo demás, todo lo que ya sabemos, las dificultades que tiene la Argentina. Sí, a ver, lo primero que te diría es que para ir al 10%, el escenario global se tiene que por lo menos mantener, ¿sí? Siempre acuérdense que el escenario global te actúa como una suerte de eso. Bueno, ese piso oprimió mucho en los últimos meses, eso nos tiene que seguir ayudando, obviamente se tiene que sostener. A nivel local, obviamente necesitas una reestructuración exitosa. Digamos, imagínense que un escenario con baja participación, digamos, menor al 50%, yo lo imagino más cerca de un 13%. Pero eso es recién el comienzo, digamos, ¿no?
Una vez que la deuda esté reestructurada, todos vamos a empezar de vuelta de cero a decir, bueno, ¿y cómo se va a pagar esta nueva deuda? ¿Sí? Y ahí aparece de vuelta la famosa sostenibilidad, que hasta ahora son números y son promesas, pero nosotros, digamos, cuando arrancó toda esta historia, ya por abril, lo que el gobierno nos decía es, bueno, a mediano plazo nosotros vamos a apuntar a tener un equilibrio primario y vamos a apuntar a un programa de acumulación de reservas que permita ir pagando los vencimientos de deuda. Imagínense hoy que como está la situación macroeconómica, para tener un equilibrio primario, hoy tenés que lanzar un programa de consolidación fiscal, ¿sí? Antes se hablaba de, bueno, con un rebote de la actividad ya estamos, bueno, ahora estamos muy lejos de eso. El año que viene elecciones, ¿sí? Muchas cosas congeladas, con lo cual cuidado ahí. Y el programa de acumulación de reservas, más complicado todavía, porque, digamos, hoy cuando uno mira el contexto del mercado cambiario, el Banco Central en general estuvo teniendo que endurecer bastante las restricciones para tratar de minimizar las ventas, con lo cual todavía estamos lejos de hablar de un ritmo de compras suficientemente grande como para pensar en que alcance para servir la deuda, no solo con los bonistas de afuera, sino con los locales y con el fondo que también va a venir a pedir, ¿no? O sea que Entonces, la capacidad de repago, Adrián, ya de entrada viene golpeada, ¿viste? Porque el déficit de seguro, este año va a ser seguro. monstruoso, y el año que viene también el déficit va a ser Seguro. altísimo. Es Va imposible que baje. seguro. El punto de partida es malo, pero más que nada acá lo que hay que poner es un norte, ¿sí? Cuando esto termine, como te digo, se necesita seguro una reestructuración exitosa, eso recién es un primer paso, después vos tenés que lanzar algún programa económico de estabilización que permita a los agentes tener un norte, no solo de cómo se va a pagar la deuda, sino de cómo la economía va a crecer en algún momento. Cómo se va a bajar la inflación, cómo se va a hacer para que rebote la inversión. Bueno, todas esas preguntas hoy no tienen respuesta. Para ver un 10% o un escenario a la 10% de compresión de spreads, imagino que esas cosas tienen que estar como lo mínimo que tiene que aparecer y estar presente, ¿no? Bien, bien. Cristian, acá hay varios que me preguntan qué hago con el Bonar 24, me conviene arbitrarlo con otro. No, no quiero hacer una pregunta tan puntual, pero ¿qué ves vos? ¿Hay oportunidades de arbitraje, bonos contra dólares contra pesos, o dentro de la misma familia de dólares, ley local contra ley extranjera, o ya está todo bastante, digamos, normalizado a partir de que ya se conoce el contenido del canje? Mira, lo primero que te voy a decir es de que los que siguen a Adrián saben de que él no solamente te publica el 10% de la oferta, sino también te la publica al 12 siempre, cada vez que escribe sus reportes. Y cuando lo evalúas al 12, como decía hace unos minutos, ese upside del 20 desaparece. Claro. Entonces, acá de vuelta vuelvo a plantear si es un inversor que lo compró en 20, en 23 paridad. Ese inversor ya tendría que estar afuera. Es más, mañana, cuando abre el mercado, debería vender Y y ya sacaste buscar una fortuna, alternativas. ¿no? Exactamente. Duplicaste casi. Pensemos en Casi. el otro. Pensemos en el otro que probablemente haya muchas personas que racionalmente están tratando de reducir sus pérdidas. Bueno, de ese inversor lo que yo puedo saber es que es un inversor que básicamente acepta el riesgo argentino, si no yo lo habría vendido hace rato. Y que además está tratando de minimizar sus pérdidas. Hoy la verdad me parece que la deuda argentina te ofrece un techo. Y que estamos cerca de ese techo, a no ser que realmente creas que todo lo que dijo Adri va a suceder en un horizonte de corto plazo, es decir, un programa económico consistente, con norte. Entonces me parece que es momento para, aún si venir recortando pérdidas, buscar otras alternativas. Creo que acciones es una buena alternativa, creo que la deuda corporativa en dólares, de querer quedar en la misma moneda, es una alternativa. Los fondos de la TAM son otras alternativas, pero fíjate que voy dando vuelta en la misma idea, que es empezar a buscar alternativas de inversión. Creo que es buen momento para Bien. empezar a meditar una venta de esas Sí, posiciones. ayer alguien me decía, creo que bastante bien, me dice, acá los bonos argentinos no hay que compararlos con lo que vale un bono brasileño, o chileno, o colombiano, que están en valores máximos históricos de precio y por lo tanto tasas
las más bajas de la historia para casi todos los países de la región. Porque uno dice, bueno, pueden llegar a ir. Argentina, ¿por qué no va a poder ir a, no digo a esos valores, pero cualquier spread sobre esos precios, no sé, un bono brasileño que rinde 4% anual, ¿sí? 4% en dólares, y bueno, si nosotros rendimos el doble, ¿por qué no puedo rendir el 8 o 9? Eso puede ser razonable. Ahora, alguien me decía ayer, fíjate lo que vale los bonos high yield en Estados Unidos, ¿no? Que es la deuda, que no es lo súper confiable, pero que son empresas buenas que están pasando por un estrés por todo lo que ya sabemos. Eso, el high yield está rindiendo arriba de 10% en Estados Unidos. Entonces, todavía. Entonces, por ahí, ese es el piso que tiene la deuda argentina, no compararse con Latinoamérica. No sé si está bien esa comparación. Me parece que es atinada, pero que incluso hasta tal vez es optimista, porque esas compañías se mueven en un entorno macroeconómico estable, que es previsible, donde se tienen que sentar y principalmente preocuparse por su negocio y en este contexto, cómo capear la crisis, ¿no? Con toda la demanda de capital que le puede demandar una compañía. En Argentina, además del negocio propio, tenés hacia adelante desafíos macroeconómicos que Adri apenas empezó a describir. Me parece que te diría que hasta es optimista compararte con algunas compañías, que además también el crédito high yield en general comprimió, o sea, no es tan generalizado ese 10-11%, que de hecho te diría que si vos seguís la deuda regional, vas a ver que hubo una secuencia. Primero empezó a comprimir la deuda de grado de inversión en Estados Unidos. Luego la high yield, y ahí empezaron a aparecer flujos en la TAM y permitió una recuperación bastante importante. No solamente en los soberanos, sino especialmente en los corporativos de la región. Con lo que me parece que hasta para el caso de Argentina es optimista tener ese benchmark. Hoy, como están dadas las cosas y con la información que tenemos. Sí, aparte, hago un comentario, ¿no? Como inversor, más que como periodista, como moderador. Pero a mí me dan un nuevo bono argentino. Listo, lo recibo el 4 de septiembre, me lo dan. Y la verdad que miro para adelante y hasta septiembre del año que viene no cobro. En septiembre voy a cobrar una tasa del 0,125, que es una tasa que yo creo que ni los bonos de Japón deben tener. ¿Viste? Entonces, para cobrar algo, falta muchísimos años. Entonces, ¿qué incentivo tengo para quedarme algo que no voy a estar cobrando nada durante un montón de tiempo? O sea, por ahora, en estos meses el incentivo era esperar una oferta mejor de canje por parte del gobierno. Bueno, eso se fue dando, fue llegando esa mejora de la oferta. Una vez que llegamos a esta etapa, y no sé qué hay por delante de incentivo, porque si vamos al canje 2005, el incentivo en su momento, el bono discount era que tenía un cupón del 8 y pico por ciento. Yo decía, bueno, yo apuesto a esto, si el gobierno de casualidad va a empezar a cumplir y voy cobrando el 8 anual. ¿Y cuánta gente lo hizo eso? Un montón, ¿no? Que empezaron a apostar a la red y durante mucho tiempo les fue bien. Ahora no hay ningún incentivo de cupón. No sé si lo estoy leyendo bien. Bueno, a ver, en general, más allá del cupón, también tenés que pensar a la tasa en que lo compraste, ¿no? O sea, fíjate que la deuda hoy te vale 53, y eso es un rendimiento porque ese cupón, por más bajo que sea, cuando empiece a pagar, va a ponderar sobre el capital que vos invertiste, porque no vas a haber invertido 100. Ahora, vos fíjate lo interesante, siempre volvemos una y otra vez al concepto de la tasa de interés de descuento a la que podemos comprar la deuda. Y lo que vos acabas de describir es algo muy piola y muy revelador en cuanto al comportamiento humano. Vos dijiste, si yo cobro el bono, no sé si es muy interesante tenerlo. No sé si es muy interesante tenerlo, significa, capaz lo vendo. Una vez que lo tengo en mi mano el nuevo bono, voy y lo vendo. Y en Y ese yo creo, sentido, lo que pasa, Cristian, que digamos, yo interpreto, yo soy bonista también, yo sí, también hago mis cosas, pero digo, vos cuando tenés un bono, mirás el flujo, sin lugar a ¿viste? dudas. De la compresión de tasa, que yo sé que existe y todo, pero básicamente se mira el flujo, ¿no? Tal cual. Entonces, yo del otro lado, como inversor, digo, espera, ¿qué pasa si hay muchos inversores que están esperando a tener el bono para salir y venderlo? Y capaz, no es un 10, no es un 11, no es un 12, capaz yo te puedo dar salida a vos al 13 y al 14. Capaz yo soy optimista con Argentina, pero voy a tener la oportunidad de comprarlo
un poco más barato incluso. Entonces, volvemos a la pregunta de ¿qué hago con la deuda? Y mira, la verdad es de que si vos estás como una inversión especulativa o como para ganar un cachito más, me parece que los riesgos hoy están sesgados a tomar la ganancia y esperar afuera. Si venís, tal vez sí tiene sentido, si venís desde paridades de 85, 87 de previo paso, tal vez tiene sentido esperar a ese momento post-canje para realizar la ganancia. Pero sin lugar a dudas, hoy los incentivos no son claros porque tenemos muchísimas preguntas y no tenemos respuestas. Acá preguntan por el upside de las acciones. Vos hablabas en algún momento, bueno, por ahí es mejor pasarse a acciones. Yo me acuerdo que en el canje 2005 se decía esto, no, salí del bono y metete en acciones en el proceso. Y después no salió también esa jugada, ¿viste? Era como la obvia. La obvia era no, andate a acciones, porque si la cosa va bien va a mejorar mucho. Y la verdad que lo que mejor anduvieron fueron los bonos, después del canje 2005. Acordate que el spread en un momento, en la primera etapa, 2006, 2007, el rendimiento se fue prácticamente abajo del 7% anual. ¿No? Eso fue una suba muy fuerte de los títulos argentinos. Pero ahora no sé si puede suceder lo mismo. Bueno, vos fíjate qué interesante que en Argentina estamos planteando moverte de renta fija a renta variable, mientras que si vos agarras cualquier libro de texto son dos cosas completamente distintas para perfiles completamente distintos. Así de mal es nuestra historia, ¿no? Como para decir, che, la volatilidad de la renta fija en Argentina se compara con la renta variable, entre comillas, ¿no? Se compara. Total. Dicho eso, me parece que vos solo te respondiste la pregunta porque está en la esencia, o sea, me parece que en el 2005, 2006 las condiciones macroeconómicas eran otras que te avalaban también una compresión en el riesgo país, que pegase al equity, a las acciones, o que pegase a la renta fija. Hoy eso no lo tenés. ¿Quiere decir que es una elección obvia pasarte a equity? No sé si es tan obvia, o por lo menos creo que depende de que tengas o no tengas expectativas realistas sobre las acciones. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos hoy decís, che, vendo la Y24 y luego 20 y pretendo tener un 60% en dólares en los próximos 2 meses, como pasó con algunos bancos, me parece que eso es una expectativa no realista, no es tu opción el equity, el tren se te pasó. Pero creo que todavía tenés algunas alternativas, porque no todo subió 60. El Merval subió 45, 47, tenés acciones que subieron 25, otras 10, otras 5, que vos fijate, comparado contra el 60 es no haber subido nada. En una economía desarrollada un 5 o 7% es muchísimo, se retorna en un año. Bueno, La pregunta... los que se perdieron el tren, que se embromen por no meterse en nuestro webinar, porque el primero que hicimos con Leandro Trigo, en mayo, él dijo, están regaladas las acciones y se viene una suba muy fuerte y pasó exactamente lo que él dijo. Así Sin que lugar los a que dudas. asistieron a ese webinar deben haber ganado un montón de plata. Y bastante. En los bancos tenés el que peor rindió desde esa época, más o menos, estamos en 50-55% en dólares. Ahora, fíjate que en el medio, Argentina es una historia no tanto de flujos, o sea, no es tanto de mejora en las condiciones de una acción o de una compañía, es más bien una percepción de riesgo. En ese momento, el consenso estaba, Argentina se va a dar la cabeza contra la pared sin ningún tipo de negociación, mientras que algunos inversores te plasmábamos, mirá, hay posibilidad de pago. O sea, Adrián lo dejó por escrito en un reporte de esa época más o menos, donde decía, hay espacio para mejorar la oferta. Hoy el consenso es otro. Hoy fíjate que el consenso parecería ser de que estamos encaminados para un acuerdo. Entonces, esa percepción de riesgo o esa reducción en el riesgo que pensábamos en equity ya no está. ¿Puede tener más upside? Sí, puede tener más upside. De hecho, incluso a varios de estas compañías que subieron 50, 60%, todavía le falta 15, 20% en dólares para llegar al nivel de enero, febrero de este año. No estoy hablando a las prepasos, estoy hablando para enero y febrero de este año. Todavía les falta. Ahora, me da la sensación que para que se dé un movimiento tan brusco como el que vimos en los últimos 2 meses, necesitamos parte de lo que describe Adri. O sea, hoy ya necesitamos un programa que te dé un norte. Ahora, eso, como te decía hace unos minutos, no quiere decir que no hay oportunidades en acciones. Quiere decir de que tenemos que entender por qué algunas subieron 8, 10, mientras que otras subieron 50, 60, y tratar de buscar si esos riesgos se justifican o no.
probablemente no veas una realización de una ganancia tan fuerte, tan rápido. Pero creo que hay oportunidades hoy en Argentina asociadas a economía real, asociadas a servicios públicos. Y vos fíjate que estoy metiéndome en dos segmentos que tienen muchísimos riesgos para adelante. Pero que bueno, es una cuestión de pensar en los nombres y pensar en si las tasas de descuentos o el riesgo implícito tiene sentido o no. Acá pregunta Gastón por la cláusula de reasignación. Yo entiendo que él pregunta por la posibilidad de que si vos no entrás al canje te reasignen otro bono, y no el que podrías elegir en el canje. Entiendo que es eso, o por ahí se refiere al rediseño del canje, que es una potestad que se guarda el gobierno, que es para alcanzar mayorías. Bueno, algunas series las meto en el canje, otras las dejo afuera, y como que se arma un rompecabezas donde el gobierno va consiguiendo las mayorías de acuerdo a lo que le conviene. Alguno le dijo esa estrategia Pacman, no sé qué le han perdido, pero digamos, lo que aparece es esta expresión del rediseño del canje, ¿no? Donde si tengo poca aceptación en una serie la dejo afuera, entonces me meto en las series que sí tuvieron aceptación y me sube el porcentaje general de aceptación de todo el canje, y ahí puedo llegar a alcanzar el famoso 66%. Es muy discutible todo eso que se armó. Lo que dice Guzmán, yo lo hablé ayer con él, me dijo, bueno, estas son las condiciones de los nuevos bonos, del bono 2016, estamos jugando con esa regla de juego. ¿No les gusta esa regla de juego? Cámbienlas, pero esos son las posibilidades que aparecen en este tipo de bonos. No sé, es un tema de abogado. No sé, Adrián, si lo viste esa cuestión así tan puntualmente. Sí, estoy al tanto. A ver, el gobierno dice que se puede, que hay un vacío legal. Los fondos obviamente están tratando de moverse en contra de eso. A ver, no está demasiado claro, como te digo, obviamente es una cuestión de abogados. A mí no me queda demasiado claro que no te pueda generar juicios en el futuro. Lo que sí me queda claro es que hacer algo de ese estilo no es una muestra de buena fe como quiso tratar de hacer el gobierno con esta oferta. Y creo que en parte haber puesto la cláusula de mínima participación busca un poco mitigar también ese riesgo, ¿no? Fíjense que yo les decía que acá se necesitaría que 2/3 de los bonistas entren, o que por lo menos 60 de alguna serie de cada prospecto entre. Con lo cual, con ese tipo de cláusulas que obviamente se puede discutir si no debería estar mejor diseñada o demás, yo creo que un poco se busca mitigar ese riesgo, pero digamos, en cuanto a la posibilidad legal de hacerlo, es una discusión que se abrió ahora, que creo que va a dar para largo, porque muchos contratos, entiendo, emergentes están hechos con condiciones similares, y aparentemente es un hueco legal que el gobierno, no sé si está realmente dispuesto a aprovechar, pero por lo menos a usarlo como amenaza Yo en creo algún que estas sentido, o como cosas, claro, estas castigo. cosas se van usando, creo yo, Adrián, yo creo que no están pensando si lo van a usar o no lo van a usar. Por ahora se usan, como decís vos, como incentivo para el que está, viste, que decís que no, y decís, mira, mejor entrar porque si no te aplicamos esto. Entonces es como la zanahoria y el garrote en este caso, ¿no? Sí, Un poco la clarísimo. zanahoria y un Sí, poco sí. hay algo de garrote también. Sí, si uno ve cómo cambiaron las condiciones en la última oferta, obviamente que en estos procesos siempre está el garrote, siempre está la zanahoria y es un clásico, pero digamos, cuando uno ve la estructura de incentivos que se introdujeron en la última modificación, van más para el lado del incentivo que otra cosa, ¿no? Eh, Ujú. tal vez sería una buena señal que el gobierno explícitamente se niegue a hacer un mecanismo de este tipo, pero bueno, no me queda claro si eso va a pasar. Bien, bien. Cristian, acá hay un par de preguntas muy buenas. El tema de arbitraje, ¿no? A ver, salgo de bonos en dólares que ya subieron mucho y que por ahí el upside no es tan importante a partir de ahora, y me paso un bono o provincial o yo agrego un bono corporativo. Claro, lo que pasa es que ese precio de entrada y de salida puede ser grande, porque cuando vos salís del bono en dólares te castigan bastante, ¿no? Entre el bid y el offer hay un castigo, y después para comprarte el otro bono también te castigan. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta, pero ¿lo ves factible? A ver,
Primero, en términos provinciales, eso es una asset class que nosotros tratamos de mantenernos alejados por el momento. De hecho, a nivel gestora no tenemos exposición a provincias en dólares. Te diría no en los últimos meses, sino directamente antes de las PASO, porque creo que varios de los problemas fiscales que tenemos a nivel nación se maximizan en términos provinciales. ¿Ciudad Más de allá Buenos de Aires que, tampoco? ¿Ciudad de Buenos Aires como, tampoco? Ciudad de Buenos bueno, Aires tal vez de repente es una excepción, tampoco. pero me da la sensación de que hay mucho más espacio en bonos corporativos que en bonos provinciales. O sea, por lo menos en general vemos al segmento corporate como un asset class atractivo, donde hay muchísimos riesgos, pero también vemos oportunidades. Y ya sea a través de equity, como decíamos hace unos minutos, o a través de bonos directamente. En ese sentido, es bastante interesante, o bastante importante, más que interesante la palabra, la resolución de la deuda, porque hay bastantes compañías que están muy castigadas, porque básicamente necesitan refinanciar deuda en el corto plazo, en el 2021, 2022, 2023, y con el soberano cerrado, eso es un problema muy importante, pero me da la sensación de que ese contexto que decíamos hace un rato de muchísima liquidez global, si bien el soberano probablemente no lo pueda aprovechar emitiendo nueva deuda, aún si emite, es un beneficio para los corporativos. Creo que una forma de apostar también a una resolución relativamente exitosa de la deuda es apostar a los corporativos, a que Y yo puedan creo, Cristian, yo creo que si el gobierno arregla la deuda, más allá de que no consiga toda la adhesión que precisa, o que finalmente la tasa de salida al Exitiel esté en torno del 12%, pero hay muchas empresas que después de la crisis de 2001 perforaron el riesgo país y siempre se quedaron ahí. O sea, hoy deuda de Arcor, Pan American Energy, algunos bancos, bueno, hay muchas empresas que hoy tienen un rendimiento que es mucho menor al del gobierno nacional. Sin lugar a dudas, y que puede ser un vehículo para obtener ese cupón o esa renta que tal vez todos buscamos después de haber minimizado pérdidas o de haber tenido una ganancia de capital. Y Claro. también tenés opciones dentro de la misma deuda corporativa donde no es tanto una apuesta del cupón, que sí lo es obviamente, pero que tenés una apuesta a una compresión del riesgo, de la tasa. Porque de vuelta, o sea, me parece que es muy importante que el soberano arregle, no tanto por el soberano, que es importantísimo, sino por los corporativos. A los corporativos tenés muchas compañías que, si logran refinanciar la deuda que tienen de corto plazo, despejan su perfil de vencimientos de deuda y lo único que tienen que hacer es manejar su negocio en este contexto de crisis, que no es menor, pero sin el problema de la deuda, tienen otra deuda tal vez un poco más larga emitida que rápidamente debería comprimir rendimiento, como vos decís. Y no sería loco pensar que vayan a buscar un 10, un 11, un 12 y no solamente tengas esa posibilidad de tener una renta, sino también una ganancia de capital. Por supuesto tenés para todos los gustos en ese espectro, ¿no? O sea, para los más conservadores, para los más agresivos. Bien, bien. Acá me observa Claudio, muy cortito también, cuando uno lo compara con un bono high yield hay que tener en cuenta la cuestión impositiva. Sí, pero yo lo de high yield lo decía no por el tema de invertir, o sea, hacer una inversión en high yield, sino como base de comparación, ¿no? De cómo está viendo un gran inversor internacional si es atractivo o no un bono argentino. No estaba hablando para una cartera propia, estaba diciendo, bueno, entre un bono argentino, high yield nos conviene tal o cual cosa. Lo decía más que nada por esa comparación. Cristian, fondos. ¿Qué fondos están? Me pregunta por el Fondo Plus o algún otro fondo que ahora ustedes lo vean como atractivo. Bueno, nosotros, depende también de la moneda en la que uno participe o de la cual arranque. Hay inversores que tal vez parten de pesos o generan pesos, como todos en la Argentina, porque estamos expuestos al peso por nuestros sueldos y no tenemos tal vez ganas de convalidar el tipo de cambio implícito en los bonos o no nos alcanza con los $200. Me parece que hoy hay algunas alternativas de proteger capital en productos SER. Nosotros tenemos nuestro fondo SBS Renta Pesos, que tiene una estrategia dominante en SER, y aquellos que tal vez de repente consideran que como parte de ese programa de estabilización es necesario un ajuste en el tipo de cambio oficial, está nuestra versión de ese fondo, donde tal vez la exposición SER no es tan grande, pero que tiene mucha cobertura ante el tipo de cambio, que es el SBS Capital Plus, que tal vez es al que hace referencia, ¿no? O sea, nosotros combinamos una estrategia de pesos cubiertos con ROFEX, tratando de apostar
a una corrección del tipo de cambio y a los coletazos del día después en términos de inflación. Me parece que en lineamientos generales, hoy en pesos, para el que tiene un horizonte de inversión distinto de 15 días, de un mes, esos dos fondos son muy interesantes porque están posicionados en activos que creemos que capturan bastante de los desequilibrios macroeconómicos que fuimos rozando a lo largo de la charla. Más allá de las acciones, ¿no? Pero me parece que en general para perfiles un poco menos agresivos que el típico inversor de acciones. Bien, para ir cerrando, así cumplimos con el horario, que me parece que es muy importante esto. Adrián, no sé si tenés preparada el gráfico que hablamos al principio, que está muy bueno. Ah, sí, la mala noticia. ¿No? ¿Dónde está parada Argentina en términos de cuánto va a caer este año y cuánto va a crecer el año que viene? Una comparación global, a ver si lo podemos ver. Y si no, lo comentamos brevemente. Sí, déjame ver que les comparto la pantalla. Dale, a ver si sale. Si no, no te preocupes, lo comentamos. Igual es sencillo. ¿Ahí se ve? Estás compartiendo pantalla, pero no se ve gráfico. No se ve. Ahí está, Ahí ahora va. sí, ahora perfecto. Ahí está. Se ve que tardó un poco. A ver, esto se ve un poco complicado, pero es simple realmente. Acá lo que hicimos fue agarrar las proyecciones del Fondo Monetario que se publicaron hace poco para un conjunto de 40 países del mundo, y lo que quisimos ver es cuánto va a caer cada país este año y cuánto de la caída de este año se va a recuperar el año que viene. Entonces, en el eje vertical lo que tenemos es cuánto cae el PBI real en 2020, ¿sí? Y en el eje horizontal lo que tenemos es de la caída de 2020, cuánto de eso se recupera en 2021, ¿sí? Y ahí lo que tenemos es las pelotitas más oscuras, que son las economías emergentes, las más claritas, que son los desarrollados, y después el colorado que está ahí, que es Argentina, ¿sí? Ahí, como mensaje rápido, hay muchos emergentes que tienen alto crecimiento, la mayoría asiáticos, ¿sí? Que no cayeron tanto como el resto del mundo, entonces el año que viene lo van a recuperar bastante rápido. Después muchas economías desarrolladas que cayeron con fuerza este año, pero la verdad que el año que viene van a estar recuperando bastante de la caída y se espera que hacia adelante recuperen todo. Y después el caso de Argentina es que es como, para mí, un caso único en el mundo, o muy emblemático por lo menos, porque combina la cuarta peor caída del mundo este año, ¿sí? Nosotros esperamos que cada 12 puntos y medio el PBI, algunos esperan más, otros menos, pero bueno, estamos hablando siempre de que son muy, muy negativos. Pero además de eso, cuando uno mira cuánto se va a recuperar cada uno, Argentina es la segunda peor recuperación de todo el mundo, ¿sí? Entonces, la cuarta peor caída, la segunda peor recuperación, ¿sí? Eso a mi juicio lo que refleja es básicamente que primero una economía que ya venía muy debilitada cuando le llegó este golpe, pero también la absoluta falta y completa falta de espacio fiscal y monetario para amortiguar esta crisis, ¿no? O sea, cuando el resto del mundo uno ve medidas de estímulo gigantes, que ayudan a acelerar los rebotes y que ya se están viendo en los primeros indicadores de junio y de mayo en algunos casos. En Argentina, olvídense de ver algo similar. Lo mejor que podemos esperar es que la caída sea lo menos profunda posible, y que el shock dure lo menos posible, porque después la recuperación va a ser muy lenta, ¿sí? Pero esta es una forma más de ver que en el largo plazo, cuando uno mira las grandes crisis, los países que hacen las cosas bien, digamos, tienen su recompensa en este sentido, ¿no? En sufrir menos costos. Sí, no es muy alentador el cierre. No, lamentablemente no, pero bueno, este son el tipo de cosas que se pueden cambiar a futuro si se hacen las cosas bien, si se lanza un programa de estabilización como los que hablábamos antes. Adrián, no Todo hay, no hay esto, digamos, lo que se ve en este gráfico, por las estimaciones, incluso del Fondo Monetario también, y ustedes, no hay salida a tasas chinas de esta crisis. No es que, viste, te metiste en un pozo total y vas a salir como un gran rebote, como en algún momento tuvo la Argentina. Eso ya no existe más para Argentina. Porque hay un gasto público muy alto, hoy, porque las empresas están muy, muy complicadas, o sea, por una serie de factores. sí, hoy no está, a ver, muchos lo están queriendo comparar con la salida de 2003 y hoy
no están tan parecidas las condiciones. Vos hace un rato hablabas de cómo esto era, cómo en 2005 algunos invirtieron en acciones en vez de bonos y no les fue tan bien. Y yo ahí capaz la comparación que haría es, en 2005 cuando vos llegaste a arreglar la deuda ya estaba todo resuelto. La macro estaba funcionando, vos tenías un superávit de cuenta corriente de 8 puntos del PBI, acumulabas reservas rápido, superávit fiscal. Hoy estás exactamente al revés. Hoy arreglar la deuda es el primer problema que vos querés resolver. Y después viene todo lo otro. Con lo cual, sí, yo creo que acá en algunos indicadores estamos igual de mal que en ese momento, pero yo creo que una foto parecida en algunos sentidos no necesariamente implica que la película que vaya a venir después sea la misma, ¿no? Ujú. Claro, ahí me pregunta acá Ariel, ¿con este gráfico querés rendir 10%? Claro, bravo, ¿no? Bueno, por eso pues estamos hablando acá de que va a ser difícil que Argentina vaya a rendir 10% en el corto plazo, por lo menos. Y Me sí, parece todas que estas cosas, a ver, se pueden cambiar, pero por ahora cuando uno mira las condiciones que hay hoy de forma más objetiva, digamos, no hay espacio para ser tan optimista con un 10 o menos. Pero bueno, los cambios siempre pueden suceder, ¿no? Eso Bueno, nunca se obvio, descarta. obvio, obvio. Bueno, les quiero agradecer, antes de hacer la despedida, vamos a pasar a una encuesta bueno, para tener sus opiniones, sus puntos de vista, muy cortita, pero está bueno, ahí está, ya está la encuesta en pantalla, son 2 preguntitas nada más, así que si las pueden contestar, excelente. Cristian, Adrián, excelente, gracias, nos quedan un montón de temas para seguir conversando, me parece que fue una muy buena aproximación a esta nueva oferta de canje, por eso apuramos un poquito también el seminario, ¿no? Para el webinar, para tenerlo de primera mano, bien fresquito, y seguramente vamos a estar charlando nuevamente digamos, en las próximas semanas, ¿no? Porque esto es muy dinámico. muchas gracias a todos y ¿Ok? gracias a Genial. vos, Jorge. Un Gracias abrazo, a todos Cristian. por sumarse. Gracias y gracias a Ojalá que todos salga. por... Sí, 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 obvio. Gracias a todos por haberse sumado. Y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Ya se viene el fin de semana largo, así que ya, aprovechen para descansar, y quédense en casa, que así nos cuidamos entre todos. Y contesten la encuesta, gracias y estamos en contacto. Hasta luego.